Ahí ya estoy grabando Gracias, para profe. poder mandárselas después. Cuando nosotros calculamos las coordenadas, para que ustedes se acuerden un poco, siempre se hace respecto a un sistema de referencia. El sistema de referencia es como un punto de origen. Y las coordenadas se parecen mucho al sistema cartesiano que se ve en las matemáticas básicas. ¿Ya? Entonces aquí hay una representación de dos ejes. Un eje donde van las coordenadas X y otro eje donde van las coordenadas Y. Que es como un gráfico. Los dos ejes son perpendiculares entre sí. Y eso funciona como un plano cartesiano. Les voy a colocar, no les coloco, aquí al lado los datos del problema. Profe, Y ¿puede poner en silencio a los compañeros que cuando se escucha un ruido, usted no se ve? ya, cuando tengan alguna duda, prenden el micrófono y la consultan. Bueno, Ya, esos son los datos del problema. Dice que hay dos puntos, un punto A y un punto B. El azimut desde el origen, desde aquí, hacia el punto A son 40 grados. Eso significa grados centesimales. Y la distancia son 90 metros. Después dice que hay otro punto, que también está respecto al mismo origen, que dice que el azimut entre A y B es 60 grados y la distancia son 40 metros. Esos van a ser los datos de un problema que ustedes tienen que resolver. El problema consiste en calcular las coordenadas de esos dos puntos respecto a ese origen. Entonces vamos a empezar explicando cómo se dibujan los azimut y las distancias parciales. En las definiciones de las clases habíamos visto que el azimut es un ángulo que se mide a partir de este eje, del eje vertical, y forma un ángulo hacia una línea, que es una dirección. Entonces nos dice que el ángulo son 40 grados centesimales, que es una cosa más o menos de esta inclinación. Aquí está el azimut de 0 a 40 grados. Entonces vamos anotando al tiro los datos, los vamos traspasando al dibujo, para que se nos facilite después calcular. Y nos dice que la distancia son 90 metros. Entonces, en esa línea, que es el azimut, en esa dirección, 90 metros a partir del origen, está el punto A. Ahí está ubicado el punto A. Y la distancia, la vamos a anotar aquí abajo. La distancia dice el ejercicio que son 90 metros. Y ahí estaría la ubicación del punto A. Vamos a colocar al tiro los dos puntos para que después la operación sea continua. Después el problema dice que hay un azimut desde el punto A hacia el B. Así se lee esto. Azimut desde el punto A hacia el B, que son 60 grados. Pero como es una coordenada parcial ahora, este azimut
está tomado en ese punto. De A a B. Entonces, hay un punto B que está ubicado por acá, en alguna parte. ¿Ya? El punto B está ubicado por aquí. Tenemos que colocar el azimut de B, que son 60 grados centesimales. Entonces, nosotros tenemos que cambiar nuestro sistema de referencia y ubicarlo pasando por el punto A. Aquí yo voy a tener otro eje que va a ser aquí X y acá va a ser eje Y. Voy a hacer un sistema de referencia nuevo en el punto A. Se supone que yo después con el equipo topográfico me instalo acá, mido 40 grados, mido la distancia y me ubico en ese punto. Después cuando yo cambio el equipo, lo coloco en este punto y tengo que medir el nuevo azimut. El nuevo azimut son 60 grados. Pero eso lo mido acá. Ya no los mido en esta coordenada, los mido en esta coordenada. Entonces, a partir de este eje, siempre los azimuts están respecto al eje vertical. Voy a tener un azimut ahora de 60 grados, que tengo que dibujarlo acá, que me va a dar una dirección. En esa dirección tengo que marcar 40 metros que parten desde aquí, siguiendo esa línea. A 40 metros va a estar el punto B. Coloco los datos, 60 grados, y la distancia entre A y B es igual 40 metros. ¿Cómo van hasta ahí? Yo ahí solamente terminé de dibujar los datos que están en el problema. Ahora recién empiezo a calcular las coordenadas. Las coordenadas son los valores que están aquí en el gráfico, gráfico X, Y. Tengo que calcular la coordenada del punto A y después tengo que calcular la coordenada del punto B. Y ahí hay unas fórmulas que las voy a colocar al otro lado. Las fórmulas que indica la materia es que la coordenada X va a ser igual a la distancia multiplicada por el seno del ángulo. Y la coordenada Y va a ser la distancia multiplicada por el coseno del ángulo que necesitemos calcular, o sea, del ángulo que correspondería en este caso al azimut. Por lo tanto, si yo ahora quiero calcular la coordenada X del punto A, corresponde a esa proyección, al valor que hay desde aquí hasta acá. Esa coordenada va a ser la coordenada X desde 0 hasta A, ese valor. Eso es lo que tengo que calcular en metros. Y tengo que calcular la coordenada Y, desde aquí hasta ahí, que va a ser la coordenada Y desde 0 hasta A. Desde 0 hasta A. Esas son las dos coordenadas que tengo que calcular primero. Y ahí tengo que usar las fórmulas que están escritas al lado de ella. Vamos a seguir aquí abajo de la pizarra. Entonces, ustedes tienen que usar esa misma fórmula. ¿Alcanzan ahí, no? Sí. La coordenada X, desde 0 hasta A, va a ser igual a la distancia, que la distancia yo la anoté
en el dibujo para que me sea más fácil leerla. Entonces yo digo, la distancia, la coordenada x de 0 a A va a ser igual a la distancia, que es esa, serían 90, por el seno del ángulo azimut, que serían 40 grados, ¿cierto? 40 grados centesimales. Y eso ya lo tienen que sacar con la calculadora. Justo hay una mancha ahí en la pizarra. 90, que es la distancia, multiplicado por el seno del azimut. Y eso les da un valor. Y como estoy ocupando las dos fórmulas... Profe, ¿en dónde tenía que estar la calculadora en grad? Sí, en gradientes. Primero tienen que calcular... ¿Cómo? En grad. En grad. Grad. Modo, parece que es modo 3, no sé, no me acuerdo cuál es. Sí, modo 3. Y ahí les va a aparecer una letra G chiquitita en la pantalla arriba. En la pantalla de la calculadora. Entonces ustedes, dependiendo de la calculadora, primero tienen que calcular el seno de 40 grados y después multiplicarlo por 90. A ver si va lo mismo. Por mientras voy a copiar la fórmula aquí. A lo mismo, profe. Eso les da 52,901, ¿cierto? Como 90. Sí. Puede ser con 3 decimales. Sí, profe. 900. Y la coordenada ahí va a ser 90 por el coseno de 40 grados centesimales. Y eso da un valor de 23,511. Ahí yo calculé las coordenadas del punto A. Significa que este valor X, 52,901, está aquí. Si esto fuera un gráfico, ese valor corresponde a ese punto. Y el valor Y corresponde a 23,511, y de ahí de aquí hasta ahí. Vamos a borrar este. 23,511. ¿Qué me da otra cosa? ¿El seno? ¿El coseno? Ahora el coseno. 40 grados. Seno de Sí, profe, me da 40 por 72,81. 90. Correcto. Era para ver si estaban atentos al Da 72,81, vos, profe. Sí, Sí, que si ustedes me vieran, estoy tan apretado aquí entre el computador y la pizarra que no alcanzo a ver el dijo corazón. que eran 3 decimales después de la coma, profe. 22,812. Con 3 decimales estamos bien. Ya, vale. O sea, aparte el último decimal lo aproxima. Sí. Listo. Voy a borrar estos datos que están aquí a la izquierda para que no molesten. Esos. Ya, profe. Apaguen los micrófonos para que no se vea la imagen del profe. Aparecís tú. Ya. Este valor 72,812 en el gráfico iría aquí. Estas son las coordenadas parciales. Esa y esas son las coordenadas de ese punto. Entonces ahora vamos a calcular las coordenadas del punto D usando estos datos que tengo acá. El azimut y la distancia. Que si ustedes se fijan... Profe, ¿puede ahora- repetir de nuevo las coordenadas parciales que no alcance a ver? Porque se corrió la imagen. Ya, ahora sí. Ahora vamos a calcular las coordenadas del punto B usando los datos Ya. que yo traspasé al dibujo, ¿cierto? El azimut son 60 grados y la distancia que hay desde A hasta B, la puse ahí, que eran 40 metros. Cuando calculemos estas coordenadas, los valores que me van a dar son coordenadas parciales. Eso quiere decir que son coordenadas que van a estar aquí.
en este sistema de referencia. Vamos a calcular esa y esta de acá, con la misma fórmula. La voy a poner aquí abajito. ¿Alcanza a verse? Sí. Ahora vamos a calcular la coordenada desde el punto A hasta el punto B. X va a ser la distancia que hay aquí arriba, 40 metros, multiplicada por el seno del azimut que hay acá ahora, 60 grados. Y eso va a dar un valor. Y la coordenada Y de A hasta B, o sea, la coordenada que hay de aquí hasta aquí, va a ser la distancia multiplicada por el coseno de 60 grados. Estoy aplicando las mismas fórmulas generales. Y ahí ustedes hacen el cálculo. Esta de aquí en X me da 32,631. Y esta otra son 23,511. ¿Ya? Esas serían las coordenadas. Esas serían las coordenadas del punto B. Pero no está terminado el ejercicio. Estas coordenadas que yo calculé acá van a estar en esta posición. La coordenada X, que es 32,6 metros, va a estar aquí, ¿cierto? 32,631. Y la coordenada Y, que es este valor de ahí arriba, va a ser 23,511. Si ustedes se fijan, están desde aquí hacia arriba y desde aquí hacia la derecha. Por lo tanto, son coordenadas parciales. Nos falta calcular la coordenada absoluta. ¿Por qué hablamos de coordenada absoluta? Porque las coordenadas absolutas están medidas respecto al origen, no respecto a los puntos parciales. Pero eso es fácil de sacar porque basta con que la sumemos. Yo a esta coordenada de aquí le sumo esos 32 y tengo la coordenada absoluta de B. ¿Se entiende? Profe, Sí. en la X del punto A al punto B, a mí me da 32,361. ¿32 cuánto? Punto 361. A mí igual. Entonces tengo... dislexia. Volvamos al tema importante que... Profe, para sacar el absoluto hay que sumar el azimut el seno de X del primer ejercicio y del segundo también del X del del segundo ejercicio, el seno. Correcto, ahora tenemos que sacar las coordenadas absolutas del punto B. Las del punto A ya son absolutas porque están medidas respecto al origen. Pero las del punto B que calculamos nosotros recién están medidas respecto a la coordenada del punto A. Todavía no es absoluta, es una coordenada parcial. Profesor, disculpe, ¿me puede ayudar con eso? Coordenadas parciales, está la absoluta. ¿Cuáles serían las absolutas acá? Todavía no las sacamos. La suma que recién dije. No, todavía no la sacamos. Todavía no la sacamos. No, todavía no las sacamos. Pero eso dijo usted porque la suma de las 2X es las coordenadas totales, ¿o no? Sí, correcto, del punto B. Las del punto A son parciales y al mismo tiempo también son absolutas, porque están medidas respecto al origen. ¿Ya? Las coordenadas de A que calculamos, que son parciales,
también son absolutas porque es el primer punto y están medidas respecto al origen. Así que ahí no hay problema. Ya. Tenemos que calcular la coordenada absoluta de B. La coordenada absoluta de B corresponde a esta proyección, ¿cierto? A esa. Que va a ser 52,901 más eso que calculamos recién, 32,361. Y ese va a ser el valor de la coordenada absoluta de B. Voy a hacer un cuadrito porque en esto de la topografía se facilitan mucho ciertas cosas usando cuadritos. Lo voy a dibujar de acá para no hacer sombra. Estos cuadritos, es bueno que se vayan acostumbrando a usar cuadritos, porque todos los cálculos que vamos a hacer más adelante se facilitan haciendo los cuadritos. Después que uno calcula las coordenadas, en este ejercicio nosotros tenemos 3 puntos. Un punto de origen, un punto A y un punto B. Entonces vamos a colocar aquí el primer punto, el 0, el A y el B. Estas dos son las coordenadas parciales y esta es la coordenada absoluta. En el caso del origen, la coordenada X es 0, la parcial es 0, la absoluta es 0 y ese también es 0, que está medido en ese punto. Después calculamos las coordenadas de A. Esa y esa. Son primero coordenadas parciales. Son las que calculamos aquí. Entonces colocamos estos mismos valores en el cuadrito. Coordenada X la colocamos aquí. La coordenada Y, que es la que calculamos aquí abajo, del punto A, la colocamos acá. Para poder ir mecanizando esto, continuemos al tiro con el punto B. La coordenada X de B, 32,361. Y la coordenada Y del punto B, la colocamos aquí al lado, 23,511. Esas son las coordenadas parciales respecto al origen. Y la absoluta, yo creo que es más fácil que la vayamos haciendo al tiro en el cuadro, más que dibujarla aquí en el gráfico. Las absolutas corresponden a un valor acumulado. ¿Qué quiere decir eso? Aquí está el punto A. La coordenada X es 52,901. La que venía antes era 0. Entonces yo digo 0 más la coordenada X me da la misma coordenada, 5,901. La coordenada Y absoluta es la coordenada del origen más la coordenada Y parcial. Y en el siguiente punto, la coordenada absoluta es como una coordenada que se va acumulando. Partí con 0, le sumé 52, y a este 52 ahora yo le tengo que sumar ese valor, 32,361. Y eso se coloca aquí. ¿Ya? Ese valor sería 85,361.
532. ¿Cómo? Este valor, 262, profe. ¿Cómo? es que yo tengo un número malo. Este más ese, ¿cuánto les dio? 262. 85, 262. Ya. Y la coordenada absoluta del punto I sería 72,812, más esta que calculamos aquí. Mm. 96, 323. Eso mismo lo podríamos haber hecho sumándolo en forma separada, pero quiero que se acostumbren a usar los cuadros, porque después vamos a tener que hacer esto mismo para 5 o 6 puntos. Entonces, si ustedes empiezan a practicar con esto, ustedes colocan aquí las parciales y después van haciendo una suma acumulada. Parten de esta, 0, le suman la primera coordenada x, les da ese acumulado. Después, a este acumulado le suman la siguiente coordenada x, 32, 3, 6, 1, y les da ese. ¿Se entiende? Se van acumulando los valores de x y se van acumulando los valores de y. Ahí, mira, la Romy no se desconecta. A Romy se le desconecta la conexión, se une y se desconecta. Ahí le di acceso de nuevo. Profe, ¿qué sale al lado de donde dice punto, dice parcial, absoluta y al lado de parcial? Es una serie de coordenadas, coordenada absoluta. Coordenadas parciales, xy, coordenada absoluta, xy. A las coordenadas absolutas también se le coloca una línea aquí arriba, para diferenciarlas de las parciales. Si ya están listos, pasemos a otro que es un poquito más complicado. Espere un poquito, profe. Deja de anotar, profe. Sí, pues. Ya. Recuerden que después esto está quedando grabado. Se las voy a mandar después No de todas importa. maneras. También pensando en que los que se les pueda estar cortando la señal y se están perdiendo alguna cosa. Se los mando más tarde hoy día. Ok. Excelente. Vamos a borrar este. Ya. Espero que no se caiga la pizarra. Voy a sacar el gato que me está molestando aquí. Ya. Ahora, bueno, lamentablemente ya le borré el cuadro, pero cuando uno calcula estas coordenadas es muy importante colocar el símbolo que dé la operación matemática. Vamos a ver ahora que con azimut mayores a 100 grados empiezan a cambiar los símbolos. Pueden ser más o menos.
Voy a adelantarme un poco dibujándole al tiro las coordenadas de los puntos. En este caso van a ser, bueno, el ejercicio estaba hecho con 4 puntos. Voy a ver si alcanzamos a hacer los 4 o si hacemos los 3 nomás. Me va a faltar pizarra. En este problema, se fue la imagen. ¿Están recibiendo bien? No, profe. Sí, ya Nos que vemos, nos me Yo puso que sí. tenía poca señal. En este problema vamos a tener un punto acá abajo. Y los datos Ay, decía, ahí se fue la señal. Profe, se está escuchando mal. ya ahora tienen audio. Ya. Ya, y voy a partir de nuevo. ¿Cómo está el audio? Sí. Ya, ahí vamos. Excelente. ¿Y Ramón no se fue? Ya, ahora, en caso de consultas, prendan el micrófono porque cuando hay sonido parece que baja la señal. En este caso, el punto B está acá y los datos del problema, los voy a ir dibujando al tiro, dicen que la distancia entre A y B son 54 metros y el azimut son 145 grados. Después dice el problema que hay otro punto que se midió desde el punto B hacia un punto C, que va a estar por acá abajo. La distancia son 92 metros. Y ahora me dice que el azimut son 260 grados. Eso significa que si el problema me dice que el azimut son 260 grados, ¿cómo dibujo yo el azimut? Me ubico en el punto B. Aquí hay un eje Y también. Y desde aquí para acá, el azimut me dice que son 260 grados. Y ahí va a estar ubicado mi punto C. Esta es una coordenada polar. El azimut y la distancia me indican que mi punto C va a estar aquí. Los gatos son súper copuchentos. Lo he tratado de echar, pero vuelve. Chale. Déjela ahí, profe. Bueno, No molesta Gato nadie. matemático. y el problema tenía otro punto D para allá, que no sé si será mucho hacerlo ahora. Vamos a hacerlo con esos 3 nomás. Hágalo. Ya, hagámoslo. Hágalo nomás. Entonces, si fuera un ejercicio, el ejercicio diría Póngale nomás, póngale. que a partir del punto C
se midió a un punto D que tiene una distancia de 75 metros y un azimut de 320 grados. Entonces yo aquí tengo que imaginarme que acá también hay un eje de referencia, XY, y que el azimut desde C para allá, parte desde acá del eje vertical, que es un eje Y chiquitito, parte de aquí, voy a pasar por arriba del otro, hasta ¿Cuántos acá. grados? Aquí estaría al tiro, ahí está el punto D. Y el azimut de aquí son 320 grados. Ahí está el punto C, el B y el A. Entonces me piden calcular las coordenadas absolutas de los 4 puntos. El del A es 0, 0. Tengo que calcular el B, el C y el D. Entonces, ahora con estos ángulos, que ya son mayores a 100 grados, empiezan a cambiar los signos. El resultado de la fórmula me va a cambiar el signo. Primero. Vamos a calcular primero la coordenada parcial del punto B. Profe, ¿y la distancia del punto C al punto D cuánto es? Del punto C al punto D, ¿cuánto es la distancia? 75. Ya, gracias, profe. metros con ese azimut. Entonces vamos a calcular acá la coordenada del punto B. La coordenada parcial, la voy a hacer sin la rayita arriba, del punto B, va a ser la distancia, esa, 54, y la fórmula decía que era por el seno del azimut, y el azimut va a ser este, porque estoy calculando esa coordenada. 145 grados centesimal. Anotemos al tiro la de I, para aprovechar el vuelito, porque es la misma distancia, 54, por el coseno ahora, del mismo ángulo. Y después que están anotadas, calculo el valor. Entonces, las fórmulas trigonométricas arrojan valores positivos y negativos, que son importantes colocarlos. Si yo hago esa operación, ese número, con mi calculadora del computador, No sé. me dio 30,973. ¿Ya? Y este otro número, si yo aplico esa fórmula, 145 grados, le saco el coseno, y después la multiplico por 54, me dio a mí un valor menos 44,234. Es súper importante que ¿Cómo no está se... haciendo eso, profe? A mí me dio menos. ¿Cuál? Las dos me dieron distintos, porque, por ejemplo, en la XGNO me dio 41,62 y en la I y 0 me da 35, menos 35,70. A mí igual. Le estamos sacando en lo 24 que digo, por el seno de 145 grados le pusieron, ¿cierto? Sí, pues. Yo no tengo una calculadora científica aquí a mano. Tendría que poner la 54 calculadora del computador. por seno de 145 grados. No, al revés. Primero se calcula el da seno. lo mismo. No Mire, sé. el seno de 145 grados de azimut ¿Ya? por los 54 metros de distancia, ¿verdad? ¿Ya? Esto nos da lo mismo, 41,061.
Coloquemos ese valor entonces. Algo pasó con mi calculadora cuando lo hice hace un rato. Arréglela, muévela. Lo que sí, de ahora para Estaba adelante en voy modo a tener direct. que... ¿Ah? ¿Qué dijiste, David? Estaba en modo direct, profesor calculadora. Algo pasó ahí que me debo haber equivocado. Pero traten de cachar el procedimiento. ¿Qué valor le dio Sí, aquí? estamos. Este. Ya, ahí da 41,062. Y el valor de esto. Y el ahí da menos 35,070. ¿Está bien, David, o no? Muy bien. Ya. ¿Por qué da negativo este? Ahí no lo sé. La coordenada I. La coordenada I del punto B da negativa porque ahora yo estoy trabajando con el 0 aquí, ¿cierto? Esta coordenada está del 0 para acá, es positiva. Esa. 41,062. Pero esta coordenada, aquí está el 0 de los números naturales. De aquí para abajo son números negativos. De aquí para arriba son números positivos. Aquí tengo el 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta llegar a la coordenada menos 35,07, que es ese valor. Menos 35,07. Por eso la coordenada X es positiva y la coordenada Y es negativa porque está debajo del eje. Entonces es súper importante que coloquen los signos, porque después cuando hagamos la sumatoria hay que conservar ese signo. Entonces ahora vamos a calcular la coordenada, esta coordenada que está aquí, 41,062, 35,07, es la coordenada de este punto. Son las coordenadas parciales de ese punto. Entonces ahora nos vamos a parar en este punto y vamos a calcular la coordenada parcial de ese. Eso significa que vamos a cambiar nuestro sistema de referencia por un rato y lo vamos a poner aquí. ¿Cierto? Esa coordenada ya la conocemos. Son esos dos valores, X e Y. Ahora tenemos que calcular las coordenadas de este punto que está acá. Con la misma fórmula, vamos a poner aquí desde el punto B, Y C. se calcula la coordenada parcial del punto C. Eso es lo que vamos a calcular ahora. ¿Cómo lo calculamos? Colocamos aquí el X desde el punto B hacia el punto C. Va a ser igual la distancia, 92, por el seno del azimut que está aquí en B, 260 grados. Eso va a arrojar un valor. Anotemos al tiro la otra fórmula, aprovechando que estamos ahí. La coordenada Y desde B hasta C va a ser la misma distancia, pero ahora multiplicada por el coseno de 260 grados. Entonces, con estos ángulos van a dar los dos valores negativos. Tanto el X como el Y tienen que dar negativos, porque es mayor que 200 grados. Este valor de arriba... Ya, profe, el X le da un valor de menos 74,430. ¿Qué pasó con mi calculadora? No sé, borra ahí porque no es 90. Entonces el valor de XBS es menos 74,430. ¿Y ese otro? Este también es menos. Y el otro nos da menos 54,076. Que corroboren los chiquillos, por favor, también, pues. Sí, sí, si hay un error numérico, después lo pueden
Después lo pueden corregir. Yo quiero que no se pierdan en la secuencia. Entonces, con estos datos, calculamos la coordenada parcial. A partir de este punto, el X me dice que es menos 74. O sea que desde este punto, yo retrocedo para allá 74 metros con signo negativo. Y como es negativo, desde este punto yo bajo 54 metros y llego a esa coordenada. Eso significa geométricamente, digamos. Por eso son los dos negativos. Entonces ahora hacemos... una consulta. Sí. Sí, Que se me corta cada rato, pero sacando con mi calculadora, eso no me da esos resultados que pusieron ahí. ¿Cuánto te dio a ti? Me dio menos 90,60. Eso tenía yo en mi cuaderno también. ¿Cómo Voy a tiene colocar la calculadora. ¿En qué modo? Tiene que estar en modo grad. Si a ustedes se les apaga la calculadora y la prenden de nuevo, va a volver al modo DEC. Tienen que estar mirando. Voy a colocar la calculadora aquí a ver si... Ahí está, ¿se ve eso? Ah, estoy en modo DEC. Tiene que estar en ese modo. Sí. Tiene que estar en gradientes. Y ahí te va a dar el valor que les dio a ellos. Son 260 por el seno multiplicado por 92. Yo tengo el mismo valor que la Claudia. 74,429. Sí, 430. Ahí está bien. Ese valor que está en la pizarra. Ahí sí. Pasa harto eso y tienen que tener cuidado porque cuando ustedes cambian a modo grad y están trabajando y la calculadora se apaga, cuando ustedes la prenden, se pone sola en modo DEC. Así que tienen que estar viendo. Entonces están esos dos valores. Vamos a calcular ahora la coordenada del punto C. Estos son los del punto... aquí calculamos punto A, calculamos el punto A. Estas son las del punto B. Estas son las del punto C. Entonces ahora vamos a calcular las coordenadas del punto D. ¿Del C al D? Sí, desde el punto C se calculan... Se calcula la coordenada parcial del punto D. Correcto. Si se fijan, no es difícil, pero hay que ser ordenadito para no equivocarse. Exacto. Entonces, Esa es la coordenada X desde el punto C hacia el D va a ser la distancia que hay acá, 75 metros, por el seno del azimut, que ahora son 320 grados. Y la coordenada Y, desde C a D, va a ser igual 75 por el coseno de 320. Aquí mirando el dibujo nomás, el X tiene que ser negativo y el Y tiene que ser positivo. Así es, profesor. Porque está aquí. Así mismo. Así mismito es. Ya. El X es menos 71,329 ¿Ya? y el Y es 23,176. Voy a ¿Sabía, no, chiquillos? Sí, voy a colocarle el cargador a mi celular porque me estoy dando señal con el celular. Se me va a acabar la batería. Vuelvo al tiro. Ah, por eso entonces se está yendo el internet, profe.
Está entretenida esta clase, me gusta. Nosotros tenemos que hacer el cuadrito después de terminar estos cálculos. Claudia, ¡Au! X, ¿cuánto te dio? 30 y ¿Cuál X? del tramo CD. Ya, la X da 71,329 menos 71,329 menos 71,329. Ya vamos a seguir, si se me corta, cambio a la señal de BTR, que es más penca. Ya. Y me da 23,176, Sí. Ramón. Perfecto. Ya. Ya. Un break, profe, por favor, un cigarrito. Ya, hagamos un break mientras busco el cargador de mi celular. No, terminemos este. Momento. Todas estas son coordenadas parciales. Profe, eso le preguntaba si hay que hacer el cuadrito. Hay que hacer el cuadrito y ¿Profe? llenarlo con los signos que corresponden. Hay que hacer el cuadrito. Ya, hagamos el Ya, cuadrito. ahí se termina el ejercicio haciendo el cuadrito. Sí, ¿O hagamos no? un pequeño break para buscar mi cargador ¿Cuándo termina? antes que se acabe. Ya. 10 minutitos. Ya, ok. Si se corta Ya, la vale. señal, me conecto de nuevo. Ok. Excelente. Ya, estamos grabando de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya volvieron los 7 al refugio? Alexander, ¿estás recibiendo bien la clase? Sí, profe. Armando, Sí, profesor, aquí estamos viendo. ¿ya volvió Coral? ¿Y José Luis Sí, Tobar? profe. José Luis Tobar. Y ahí parece que ya estamos todos de nuevo. Ahora se le escucha. Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer es traspasar los datos que calculamos al cuadro para no complicarnos calculando las coordenadas absolutas. Aquí tenemos los valores que calculamos, el punto B, después acá están las coordenadas del punto C, y aquí abajo están las coordenadas parciales del punto D. Las vamos a traspasar al cuadro primero y después hacemos la suma y la resta. Partimos del punto A. La coordenada X parcial sería la que está ahí arriba. Esa.
coordenada X del punto B, 41,062, y vamos llenando el cuadro. 41,062, la coordenada Y del punto A, me equivoqué. Ahí no es 0, profe. Correcto, porque el punto A fue el punto de origen, ¿cierto? 0, 0, 0, 0. Coordenada del punto B, X, 41,062, y la coordenada Y del punto B, sería esa de ahí, y le colocamos... Profe, disculpe. Profe, no, pues no es así. Profe, disculpe, una pregunta. Yo en el A no le puse 0, le puse de A a B. Y ahí empecé con el 41,62. ¿Está malo eso en el cuadro si le pongo de A a B? No, es que tú tienes que partir del punto A. Ese siempre es 0 porque está en el origen. Está todo eso en 0. Si tú lo quieres poner de A a B, tendrías que colocar aquí A. De A hasta B, de B hasta C y de C hasta D. Así lo puse, pues. Así lo puse. Pero el primero siempre es 0, porque es la coordenada del punto A. Acuérdense que el dibujo... Ah, ya me salté esta parte. De A con el A en 0. Sí. Y ahí nos veníamos para abajo, Ah, para allá y para allá. Entonces partimos ya, siempre profe. de 0. Ok. De Gracias. A a B, si tú lo quieres poner, lo puedes poner así. Pero a mí se me enreda así. Prefiero ponerlo así. Cosa de gusto, se puede hacer de las dos formas. Ya, ok. La Gracias. coordenada del punto B, que sería la que calculamos ahí, X de B está ahí, 41,62. El Y, le colocamos el signo, porque no se nos puede olvidar el signo, si no nos resulta 0,7. Pongamos todos los datos primero y después hacemos la suma. Punto C, el X del C, de B a C, menos 74,430, y el Y sería menos 54,076. Y las dos últimas, la X, desde el punto del C al D, sería eso que coloca ahí Claudia como CD, esto mismo, menos 71,329, menos 71,329, y la otra coordenada, incluso le pueden poner el signo más para que no se les confunda, 23,176. Y ahora sumamos por columna, la X con la X, y después las Y con las Y. Aquí estamos en 0, y le sumamos la primera X. 0 más S me da 41,062. Como ese número está en la calculadora, ustedes le siguen agregando el que viene. 41,062, esto, menos 74,430. Y eso les va a dar ahí un número. Menos 33.368. Está bien. 368. Como ese número está en la calculadora, le restan con ese signo. Y ahí le Menos da 104,697. Está bien. Tengo lo Esas mismo. son las coordenadas absolutas de los puntos respecto a este origen. Para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá. Ese es el A, este es el B, el C y el D. Y hacemos lo mismo con la columna de las Y. Esta absoluta, que es 0, le agregamos a esta, que es un número negativo, por lo tanto le colocamos menos 35,07. 0 menos eso me da menos 35,07. A ese número, que ya está en la calculadora, le agrego ese con el signo que corresponde. Y me da Menos 89,146. Bien.
Está perfecto. Y a ese número le agrego este otro, que ahora tiene un signo más. Tienen que poner más 23.176. Menos 65,97. ¿Me dio eso que me dio otra cosa? ¿Cómo lo hiciste? A ver. Menos 89, que está en tu calculadora. Si se te borró, tienes que poner menos 89.146. Y Más. esto, más 23,176, te debería dar eso. Ah, sí, está bien. Yo saco más. Y eso era todo. ¿Qué Entonces, entretenido, profe? ¿ah? ¿Qué entretenido lo encontré yo? Esta cosa de los cuadritos Está ayuda. buena la clase, profe. Está muy buena. La cosa de los cuadritos ayuda a no Oye, yo pensé que no me equivocarse estaban escuchando. en la suma y en la resta. Sí, ¿Ya? muy bueno. Buenísimo, me gustó. Y hay una serie de cálculos. Ordenadito. Profesor, una consulta. Dígame. David te dio menos 65.97. El punto final de la... Ah, ya, vale. Claudia, ¿Quién te- deja consultar al profe, por favor. Oca. Te escucho. El tercer resultado, ¿de dónde lo sacó? ¿Este? Ese que se ve chiquitito, no. El de al lado, profesor. ¿Este? El 104 parece que es. ¿Ese? 104, 6, No, 9. 104, ¿cuánto es abajo? Menos, Sí, no es. ¿eh? ¿Cómo lo sacó? Ahí yo estoy calculando por columnas. Parto del 0. A ese Sí, 0 sí. le agrego la X parcial. 0. Sí, hasta ahí entendí. Ya, después a esta coordenada le agrego la coordenada X que viene, que es esa. Sí, A ese número sí. le pongo 74 y me da ese. Da menos 33,368. Tienen que mantener el Sí. signo en la calculadora, Le da 33,368, sí. con el signo negativo, ¿cierto? Ok, Y ahí mismo le agregas sí. este con signo negativo, porque ahí está negativo. Menos 71,329 y te va a dar ese número. Ah, ya, ok. Eso es lo bueno de ir haciendo los ejercicios con la calculadora, porque ustedes se van entrenando a sumar y a restar con la calculadora. Así es. Por eso es bueno que, igual es bueno cuando termine la clase, les voy a mandar la grabación, y sería bueno que practicaran de nuevo 1 o 2 días. Profe, no me da eso, Pero po. antes que sí llevo, profe, entonces, porque practiquemos. ¿Qué número te da? Me da como... No, espéreme, deje sacarlo de nuevo. Ya. Acuérdate de ponerlo en... No, aquí ¿En son. dónde era, David? Sí, No, aquí tiene que sí, sí estar está. menos 33. Tienes que restarle menos 71,329. Ahí medio, ahí medio. Ahí medio. Ya, qué bueno. Ya, profe, ahí medio. Ya, Ya. lindo. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de coordenadas, las coordenadas también se pueden escribir de la siguiente forma. La coordenada absoluta. Vamos a poner la coordenada de A, va a ser igual 0,0. La coordenada de B va a ser el X, 41,062, y ahí ustedes le colocan un punto y coma, y aquí al lado va la coordenada Y con el signo. Esa es la forma matemática de escribir una coordenada. El factor X y el factor Y. Pero eso es matemático más que topográfico. A mí me interesan estos valores. Eso. Y ahora vienen los ejercicios de las curvas de nivel. ¿Cuánto rato nos queda? Nos quedan 25 minutos. No nos queda. ¿Ah? Son más fáciles. 31. Es punto y coma, eso, profe, menos 35. Sí.
punto y coma, menos 35. Profe, el trabajo, ¿cuándo hay que entregárselo? ¿Qué trabajo, David? Todavía no se los mando. Les voy a dar una Profe. semana. O sea, si se los doy un Profe. día, es probable que se los ¿Me mande. escuchas, profe? El trabajo se los voy a mandar mañana, que es miércoles, jueves. ¿No? ¿Qué día es mañana? Yes. No, mañana es miércoles. Ya, si les mando el trabajo, se los voy a mandar el jueves para que me lo entreguen el otro martes. ¿Y el trabajo es de esto mismo ejercicio? Sí, más los de las curvas de nivel que no hemos visto. Ya, y eso hay que hacerlo ahora. Sí. Profe, ya, entonces al terminar el ejercicio, después de hacer el cuadrito, tenemos que poner que la coordenada A0 No, basta con el cuadrito. Basta con el cuadro. y la coordenada D. Ah, ya. Ah, ya. Ya. Esto Yo solamente pensé es que por había que si hacer terminar eso. hasta ahí llega. Esto de aquí. Esto de aquí es solamente por si alguna vez ven por ahí escrito las coordenadas de esta forma. Para que sepan qué son. Se me está yendo la Ah, ya, conexión. perfecto. Sí. Borro. Borro. Opa. Borro. Ya. Bórrele nomás, Perito. Hágale pues. ¿Qué quiere Cristian Torrato? Le mando un mensaje. Me están mandando mensajes, parece que hay alguien que está afuera y que quiere entrar, pero no veo a nadie más aquí en el computador. Consulta, chiquillos, si alguien me pudiera responder. Trataba de buscar correo o algo por alguna clase, fuera de la clase de las 9 que vamos a tener con el profe, pero a esta hora están en alguna clase, mandaron algún correo porque no. Ya, en la clase de las curvas de nivel, ¿se acuerdan que había un ejercicio, no un ejercicio, un ejemplo, que salían dibujados 9 puntos, aquí yo les puse 6 nomás, punto A, punto B, punto C, D, E y F, y estos están puestas las cotas, las cotas de cada punto. Este punto en una altura 51,8, este 51,5, 51,9. Profe, empiece de nuevo, profe, que estaba pendiente del teléfono. Discúlpeme, por favor. Ya. Aquí Porque vamos a Cristian está explicar. hablando que no tiene la. Disculpe, profesor, en serio. Ya, no me importa. Vamos a explicar cómo se hacen las interpolaciones que están en la clase que vimos de las curvas de nivel. Esto se supone que está visto desde arriba y están ubicados los puntos, los 6 puntos que están aquí, A, B, C,
D, E y F, cada uno tiene escrita la cota. La cota es la elevación del punto. Este punto tiene una cota 51,8, 51,5, 51,9, 48,4, 48,5 y 50,2. Se supone que están mirados desde arriba, en planta, y que están dibujados a escala y todo lo demás. Entonces, como aquí no está dibujado a escala, les voy a colocar las distancias horizontales que hay entre un punto y otro. Entre este punto y este hay 3 metros, entre este punto y este hay 4 metros horizontales de distancia, entre este y este hay 4, y entre ese y ese hay 3, de arriba también. Es como si estuviera cuadriculado, para poder facilitar el cálculo nomás. Si no, tendrían que medirlo con un escalímetro. Pero como no tenemos planos impresos para poder hacerlo, vamos a suponer que medimos las distancias con una wincha. ¿Ya? Todo eso son datos. Entonces ahora lo que nos interesa a nosotros es poder ubicar por dónde pasan las curvas de nivel. Y vamos a poner curvas de nivel con equidistancia igual a 1 metro. Eso quiere decir que entre cada curva de nivel hay 1 metro de diferencia de altura. Por lo tanto, si yo veo estas cotas y yo miro estas dos, por ejemplo, para poder calcular las curvas de nivel se hace entre pares de puntos. O sea, yo primero agarro ese con ese con ese, este con este, y así voy buscando por dónde pasa la curva de nivel. Entre estos... en forma de, disculpe, en forma de zigzag, ¿se va sumando se va buscando? No, no. Por ejemplo, del punto A al... ¿No? Uno elige, incluso puede hacerlo en todas las direcciones, pero como están juntitos, uno elige para qué lado la interpola. Ya, ok. En este caso, entre esta cota, que es la 50,2, y esta que es 51,8, tenemos que buscar la curva de nivel que sean números enteros, separados a 1 metro de elevación. Por lo tanto, entre esta y esta, la única curva que pasa es la 51. En alguna parte de este espacio pasa la curva 51. Entonces tenemos que buscar a qué distancia pasa y hacer una marquita. ¿Ya? Después, entre este punto y ese, nosotros dibujamos una línea recta ahí. Si este es 48,5, va a pasar la curva 49, la curva 50 y la curva 51. O sea, aquí entre medio pasan 3 curvas en esta línea recta que une los dos puntos. Y después yo genero una línea recta entre este punto y veo que va a pasar la 49 y la 50 y la 51. La 52 no, porque va a estar más arriba. Eso es lo que tenemos que interpolar para poder calcular a qué distancia pasa. Entonces, en este ejemplo, yo calculé las curvas entre el punto D y el B. Entonces, lo que se hace para poder interpolar, como esto está dibujado en un plano, uno dibuja una línea recta entre el punto que quiere calcular. Yo lo hice entre ese y ese. Entonces, en alguna parte entre estos dos puntos pasa la curva 50. Por aquí, por ahí. Tengo que calcular por dónde pasa. Si este lado mide 4 y ese lado mide 3, este lado mide 5. Porque es un triángulo rectángulo, teorema de Pitágoras. Vamos a simplificar las cosas y vamos a suponer que yo tomo una regla y mido cuánto hay de aquí a acá. Y eso va a ser la distancia entre ese punto y ese. Que en este caso son 5 metros.
para poder interpolar por dónde pasa la curva 51, esto mismo que está dibujado aquí, yo lo dibujo en corte, como si lo estuviera viendo de lado. ¿Ya? Entonces dibujo acá abajo mi punto D, que tiene una cota 50.2, ahí. La distancia es de 5 metros, ¿cierto? Entonces yo tengo aquí 5 metros de distancia, y el punto B está más arriba, por lo tanto va a estar por allá. Aquí va a estar mi punto B, que la cota es, lo voy a poner aquí al ladito, 51,5. Y la distancia entre esos dos puntos va a ser 5 metros. Y aquí se me genera un triángulo, ¿ya? Desde la cota 50,2 a la cota 51,5. Entonces yo como primera cosa tengo que calcular cuánto es ese valor. Ese valor es una diferencia de nivel. Es la cantidad en metros que hay desde el 51,5 al 50.2, que es la resta de los dos. ¿Cierto? Lo vamos a poner aquí con todos los números para que no se pierdan. Entonces esta diferencia de nivel va a ser, esto es, ¿cuánto es? Está al revés. Ah, no, está bien. Esa es la diferencia de nivel. ¿Se entiende? 1,3 dice ahí. Entre este punto y ese, como esto está visto de lado, hay una diferencia de altura. Así se coloca la diferencia. Sí, 1,3 dice ahí. La diferencia de nivel se anota de esta forma. Es un triángulo con una letra M. Un delta M. Diferencia de nivel. Eso, cuando yo tengo ese lado y esa diferencia de nivel, yo ahora tengo que calcular por dónde pasa o dónde está el punto que corresponde a la curva de nivel 51. Y lo que yo no sé en este caso es cuánto vale esta distancia. Voy a borrar este número y lo voy a poner al lado, para que no moleste. Esa distancia es la que yo... ¿Qué son esas letras que...? ¿Cuál? Hay una letra en... A ver, debajo del 51,50. Es la delta N. Es la delta N, N ya. Una letra delta que no me queda bien dibujada. Pueden poner cualquiera, le pueden poner diferencia de nivel. La cosa es que se entienda que es la diferencia de altura. Si yo tengo aquí la 51,5, le resto esta y me da ese valor. Como altura. 1,30 m, ¿cierto? Sí. La altura de 1,30 m. Y a mí lo que me interesa saber, lo que me interesa marcar es dónde pasa la curva de nivel 51 en esta planta. Pasa a cierta distancia. Eso es lo que yo tengo que calcular, la distancia que hay desde el punto D hasta donde está la curva 51. Eso es lo que yo tengo que calcular, ese X. No sé cuánto. Entonces, aquí hay dos formas de hacerlo. Hay una forma geométrica que se hace con una relación de triángulo. ¿Ya? No sé si es eso. Y la otra forma es usar el concepto de pendiente, que es lo mismo pero más resumido, es más corto, más rápido. Y es bueno que aprendan a trabajar con las pendientes, porque después, por ejemplo, todos los trabajos que tienen que ver con los alcantarillados, se trabaja con la pendiente del tubo, y uno tiene que calcular los largos y hacer una serie de operaciones. Entonces es mejor que empecemos a usar las pendientes para calcular esto. En la clase esa definimos que la pendiente
La variación de altura dividido por la distancia. La pendiente de una recta. ¿Ustedes en qué parte están con...? No, ustedes ya tuvieron... No, ahora están viendo cálculo. ¿Están viendo cálculo en matemáticas, no? Sí. Entonces Sí. esto ya lo vieron hace mucho rato. ¿Qué cosa? La pendiente de una recta. Es la pendiente es la variación de altura dividido por la distancia. Correcto. Nosotros definimos cuando tenemos una línea recta que es inclinada, nosotros definimos la pendiente de la recta. Es una relación matemática que se llama pendiente. Vamos a usar la letra I, y eso se calcula como la diferencia de nivel dividido por la distancia. Y eso me da un número, que es un factor. Esa es la pendiente, que representa la inclinación de la línea recta. Acuérdense que No sé qué digo que lo que era. Ya, voy a tener que ver. la pendiente es una relación que indica la inclinación que tiene esa línea. ¿Cuánto está inclinada? Y eso se calcula con esta fórmula. La diferencia de nivel, ¿Qué es? esa, dividida por la distancia. Por lo tanto, en este ejemplo, vamos a tener que la pendiente va a ser igual. La diferencia de nivel, que calculamos que era 1,30 m, partido por la distancia en metros, que dijimos que era 5. Tienen que tener ojo que estos números hay que colocarlos en las mismas unidades. Si ustedes están trabajando con metros, este es 1,30 m y estos son 5 metros. Y eso da un valor aquí. Esto es dividido o multiplicado. Oh, Dividido. Dividido. La diferencia de nivel dividida por la distancia. Eso me da el valor de la pendiente. 0,26. 0,26. A mí me dio 1,3. Va 0,3. 1,3 dividido por 5. No, es 0.26. Sí. Es que nosotros estamos en grado, en grado, profe. No importa, ¿cierto? Estamos haciendo una división. Pues, da lo mismo los ángulos. Pero da 0.26. Ya, 1,3 dividido por 5 da 0,26, ¿cierto? Sí. Esa es la pendiente de la recta. Los metros de la pendiente. Ese 0,26 es un la valor pendiente. que Ya. representa la pendiente de la recta. Ya. Entonces sirve para cualquier parte de la recta. Okay. Si volvemos a mirar el dibujito, este dibujo, Sí. nosotros pusimos que aquí en alguna parte pasa la curva 51 y lo que queremos calcular es ese valor, que es una distancia, ¿cierto? Entonces podemos usar esta misma fórmula. Si nosotros tenemos ese triangulito chico, nosotros decimos que la diferencia de nivel en este punto... Profe, disculpe, ¿es el 0,26 es la caída de la pendiente? No, No, es un factor que representa la inclinación. No es una coordenada. Es un número que representa... Hola, profe. Momento, cierren los micrófonos. Profe. Cierren los micrófonos. La pendiente es un factor. No tiene medida, no es metros ni ángulo, es un número nomás. Incluso yo lo puedo transformar en porcentaje. Si yo lo multiplico por 100, esto representa una pendiente de un 2,6%, por ejemplo. De 26%. Se puede hablar en porcentaje o se puede hablar como número. Pero es un factor que indica que es válido para toda la recta. De cualquier parte de la recta tiene la misma pendiente. Entonces, si quieren, la pueden poner aquí incluso, que la pendiente de toda la recta es 0,26. No es una cota, es una inclinación. Ok. Profe, pero eso no significa que cada 1 metro uno va bajando 26 centímetros. Correcto, pero eso ya es más complicado. Eso es algo que uno trae
de la Disculpe, no práctica. se escucha nada. Ah, ya. Entonces, sigamos en orden. No escuché, profe, se cortó el audio. Ya, y ahora me escuchas. Ahora recién, ¿qué dijo el David? Que no escuché nada. Dijo algo que uno maneja cuando ya lleva tiempo en obra y de tanto hacerlo mentalmente, lo relaciona al tiro la distancia con la pendiente. Pero no ya. es muy luego todavía para que lo hagamos todo así. Ya. Veamos el método carretero primero, que esto es más largo, pero Oiga, profe. sigamos porque nos quedan Profe. poquitos minutos. De ahí me consultan. Va a tener que ser por correo, sí. Quedan 5. Sigamos. Quedan 4. Si ustedes se fijan en este triángulo chico, ese que se formó ahí, la pendiente de la recta es ese número. Me interesa calcular esa distancia, es la que no sé. Diferencia de nivel la puedo calcular. 51 menos 50,2, ¿cierto? En este caso, la diferencia de nivel es 0,8. Para resolver esa distancia, yo tengo estos siguientes datos. La diferencia de nivel ahora es 0,8. ¿Y cómo puso esos 0,8? ¿De dónde lo sacó? Porque aquí arriba está la curva 51. Esa es la que queremos calcular. ¿Ya? Entonces yo digo 51 menos 50,2 me da esa altura. Nos da los 8. Claro, ya, perfecto. 0,8 metros. Esto no lo sé. Es el que tengo que calcular. Ok. Conozco la pendiente y me falta ese. La diferencia de nivel es 0,8. La distancia va a ser X, no sé cuánto es. Y la pendiente es la misma para toda la recta, 0,26. Y de ahí yo puedo ocupar esta misma fórmula. Esa. Entonces yo anoto esa misma fórmula. La pendiente, 0,26, va a ser igual la diferencia de nivel, que es 0,8, dividida por la distancia, que en este caso es lo que yo quiero calcular. Y ahí tengo que despejar el X. El X, si yo lo despejo, este se va para allá y este se viene para abajo. 0,8 dividido por 0,26. Y eso me da un numerito que es... ¿Cuánto es? Eso. ¿Por qué se corta? Calculadora. 0,8 dividido por 0,26. 0.208. No, me perdí. 0.208. ¿Multiplicaste o dividiste? No, aquí está dividiendo. 0,8. Oh, maldita sea, se me acabó esta. No, pues, profe, el 0.8 pasa multiplicando. Este se pasa para allá y este se pasa para acá. Está bien, pues. Si yo tengo la X aquí abajo, la X la paso para allá. Sí. Multiplica. Y este que queda multiplicando, lo paso para abajo. Este divide. Sí, pues, queda eso. Ya. Y da ese valor. Divide. ¿Qué significa ese valor? Que es la distancia que hay desde ¿Lo aquí. dividió o multiplicó? Lo dividí. Profe, lo dividí. da 3.07. 0,8 dividido por 0,26. Sí, la 3.0. 0.8 dividido 0.26, 3.07. Exacto. 0.8 0.8 porque tenía un resultado decimal. Ya, ahí sí. ¿Qué significa eso? Que este 3.08. X es la distancia 3,08. Y si yo me doy para acá al plano, agarro un escalímetro, me pongo en este punto y mido los 3,08 y ahí recién puedo ubicar por dónde pasa la curva 51. Ándale, cabrón. ¿Ya? Y entonces pasaría en 3.08. 3,07, perdón. Midiéndolo desde aquí para acá, de acuerdo a ese, desde el punto D hacia arriba. Ahí pasa la curva 51. Del punto D a la 51. Justo. Y ahí queda desde aquí hasta acá 3,07.
Eso es para calcular uno de los puntitos nomás. Después tendríamos que hacer lo mismo calculando de aquí para arriba. Pero aquí pasan dos curvas. Profe, no se escucha nada. Pero, profe, Sí. la X que está incógnita ahí, ¿cuánto es? ¿Esta? No se escucha. No se escucha, no se escucha. Ya te En escucho. la X que está... No, yo tampoco lo escucho. Ese. En Este. la X que está acá en el ejercicio, Estamos pasados, profe. Ah, Ya. Pasados de tiempo. Les voy a porque, mandar. pucha, tiempo de... En la X que está en signo de interrogación, justo donde está el ejercicio. No el ejercicio de números. Ahí. ¿Cuánto es eso al final? Los 3 puntos y 07. algo, porque estábamos sacando eso. Po. Sí, Ah, 3,07. solo 0,7. Esta es la altura. Este es el La X, no, bueno, 3,07. la altura Ah, y la la distancia. distancia. La altura esta. Y Ahí ese está. es el que sacamos recién, que es La altura 3,07. es 0,8. Sí. La altura es 0,8 y la distancia de entre el punto D y el 51 se supone, nos da 3,07, Pero- ¿cierto? Correcto. O Eso 0,8 me es. habían dicho. Eso es. Ya, gracias, profesor. Eso sería. Le agradezco el esfuerzo Gracias. y nos estamos viendo luego. Gracias, profe. Es que quiero entender que no se viene esto, porque yo tomo No, la está Me bien, fue el pues. cerebro, profe. Está bien. Y nos Espérate faltó. que te quede el otro. De este ejercicio faltó harto, porque hay que hacer todo lo demás. Te lo voy a mandar grabado así, paso Profe. por paso. Profe, Auch. profe, Sí. tiene que revisar el triángulo DBC, ¿Por qué? ¿Qué tiene? porque usted tiene una base de 5 Ya. y también tiene una hipotenusa de 5. No, po. ¿Dónde está eso, Ramón? No, pues aquí en esta figura es 5, el otro cateto es 1,3 y habría que calcular la hipotenusa. Va a ser más grande que 5. Lo que está en el plano es la distancia horizontal. Estos que están aquí arriba, ese es 5. Sí. Pero esto está visto desde arriba, representa la distancia horizontal, esa. Oh, no, la cabeza. Y aquí se forma otro triángulo, que está visto de lado. Y con ese nosotros hacemos los cálculos de la interpolación. ¿Ya? Ya. Ya, voy a completar este ejercicio, se lo voy a mandar grabado también, con el cálculo del resto de las cositas que van aquí. Profe, no mande mucho ejercicio, por favor, para no quebrarme la cabeza. Ya. Ya, que estén bien. Profe, gracias por la clase, estuvo muy buena, buenísima. Gracias. Chao, profe, que esté bien. Chao, Gracias. chao. Cuídese, gracias. Chao. Adiós. Chao, chao.